Buenas noches, muy buenas noches, amados hermanos. Quiero emitir primeramente una disculpa pública a todos nuestros oyentes a raíz de que este programa que en estos momentos vamos a compartir con ustedes tenía que haber salido a las 7 de la noche hora centro. Por alguna razón la descarga estaba súper lentísima y fueron terminadas de descargarse este audio, ¿verdad? Eh, Hace no más de media hora atrás. Entonces queremos pedirle disculpas tanto a ustedes, nuestros oyentes, como a nuestro hermano Alfredo Talí, maestro y evangelista, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo en México. Y quiero disculparme con nuestra audiencia y con nuestro hermano Alfredo Talí. Sin embargo, ya hemos trabajado en la descarga, ya está listo el audio que queremos presentarle, una excelente exposición para los líderes de hoy y los líderes del mañana. Esperemos que disfruten, ¿verdad?, este excelente audio. Mensaje de amor para salvación. 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 Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Amor fiel, es de Él, vino aquí a dar su gran amor, y por siempre lo amaré, he sentido su amor para mí, mi vida. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
porque grande eres tú. Grande, grande son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grande, grande son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grande, grande son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en estos medios. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que se da la oportunidad de poder estar en este lugar para seguir, hermanos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermanos, amigos que están en esta hora presentes. Agradezco a Dios que me da la oportunidad de poder estar nuevamente a través de estos medios para poderme dirigir, hermanos y amigos, a sus mentes, a sus corazones, con la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Gracias a nuestros hermanos y amigos que hacen posibles estos medios. En especial, gracias a nuestros hermanos que organizan este seminario y que le dan la oportunidad a un servidor de poder estar en este momento, en este lugar. Gracias, hermanos y amigos. Y como siempre se los digo, vamos a estar atentos en esta hora para seguir, hermanos, con nuestro seminario Líderes del Presente, Líderes del Futuro, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Mi nombre es Juan José Castañeda Nungaray y seré el exponente en esta hora de la palabra de nuestro Dios, esperando que más hermanos y amigos estén atentos al mensaje y así juntamente con cada uno de nosotros poder aprender un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Estamos, hermanos, recordándoles a cada uno de ustedes que también estamos en Facebook, también estamos a través de Mensaje de Amor para Salvación y entre otras redes sociales en el cual usted puede escuchar cómodamente en su hogar en la palabra de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, también que es necesario compartir los links que se les mandan para poder ser más escuchados en cada hogar, hermanos cristianos, y así también puedan salir cada uno de nuestros hermanos y amigos edificados con la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a iniciar en esta hora abriendo nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, hermanos, versículo del 1 en adelante. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés,
la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Después de eso, dice, hermanos, allá en el versículo 7, y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Odías, Masaías, Kelita y Azarías, Josabed, Anán y Pelanía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te agradecemos porque usted nos da la oportunidad de poder estar a través de estos medios compartiendo su palabra, Padre, y te pedimos que todos nuestros hermanos y amigos que están escuchando en esta hora podamos, Padre, más que nada entender y así, Padre, llevar todas las cosas en nuestros corazones, pero no solamente eso, sino ponerlo en práctica para poder ser mejores hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que usted nos bendiga, nos proteja en esta hora que vamos a estudiar de su palabra, y así, Padre, cada uno de nosotros crecer cada día más y ser mejores hijos tuyos. Pedimos, Padre, que sea con su siervo, que le dé palabras fáciles y sencillas, y a cada uno de nuestros amigos y hermanos una mente abierta para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en esta hora, y así, Padre, nos ayudes a concluir con nuestro seminario. De igual manera, Padre, gracias por todo, Padre, y gracias por las bendiciones que nos das, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz. En esta hora pedimos su bendición y su dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando, hermanos, o el seminario está titulado Líderes del presente, líderes del futuro. Y sin embargo, hermanos, vamos a meditar un poquito en cuanto a esto. Y estábamos leyendo allá en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8, pero hay algo muy importante que tenemos que resaltar ahorita. Lo primero que les quiero decir es que los líderes están hechos para ofrecer soluciones a quienes tienen problemas. Un líder está hecho para actuar en momentos difíciles. Un líder, hermanos, es una guía que marca el camino para que otros puedan seguir. El trabajo de un líder es como el trabajo de un payaso. No es que nunca sienta tristeza, lo que pasa es que frente al público, el payaso tiene que dar a exhibir su mejor sonrisa. Su corazón puede estar lleno de dolor y angustia, pero su rostro debe reflejar alegría para poderla transmitir a los demás. Un líder está hecho para transmitir seguridad, aunque él esté pasando por un momento de angustia. Un líder no puede admirarse de las limitaciones de su grupo. El pueblo de Dios se la pasaba de error en error, y por eso Dios siempre dio libertadores y líderes para que fueran delante de ellos. Un ejemplo de esto era el levita joven Esdras. Este era sacerdote y escriba que condujo a una parte de los judíos de regreso a Jerusalén después de su cautiverio en Babilonia. En el año 457 a.C., recibió permiso de Artajerjes, rey de Persia, para llevar a Jerusalén a cualquiera judío que quisiera regresar o quisiera ir otra vez a Jerusalén. Creo que esto era una gran responsabilidad para Esdras, pero Dios estaba, hermanos, con él. Esdras era muy conocido por el pueblo de Dios, pues anteriormente él ya había leído la ley de Dios ante el pueblo. Pero lo más interesante es que el pueblo ponía atención, pues el verso 7 nos dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y precisamente de esta última frase es de lo que les quiero hablar en esta hora. El pueblo estaba atento en su lugar. Es necesario que nosotros, hermanos, como líderes, entendamos la responsabilidad que tenemos, que en nuestro grupo, nuestros hermanos, los que estamos dirigiendo, estén atentos en su lugar. Tenemos una responsabilidad enorme de que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos líderes que obtengamos la atención del pueblo de Dios, pero sobre todo, hermanos, que hagan lo que uno les está diciendo y demandando para el crecimiento de la iglesia. Esdras era una persona interesante dentro de su liderazgo, porque él decía y hacía las cosas.
Sin embargo, muchas de las veces nosotros también necesitamos que el pueblo esté atento en su lugar. Ese va a ser el tema en esta hora. El pueblo estaba atento en su lugar. Pero nos vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a hacer una pregunta en esta hora, y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el deber de un líder para ganar la atención? ¿Cuál es el deber de un líder para ganar la atención del pueblo? ¿Cuál es mi responsabilidad como predicador, como anciano de la iglesia, como diácono de la iglesia, como evangelista de la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad para obtener la atención? Primeramente, te quiero decir algo muy importante. Para tener la atención, un líder debe levantarse. Sí, hermanos, para obtener la atención, para tener la atención, un líder debe levantarse. Allá en Esdras capítulo 10, versículo 4, nos dice algo muy importante. Esdras capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Podemos entender claramente que ya Esdras, hermanos, ya se había levantado y había leído, hermanos, el libro de nuestro Dios. Y el pueblo le da una encomienda importante. Le dice claramente, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Fíjense lo interesante de esta parte, hermanos, porque la historia nos dice que el pueblo de Dios, ahí en Esdras capítulo 10, había cometido una falta delante de la presencia de nuestro Dios. Y tenían que resolver el conflicto que tenían para seguir adelante porque estaban en pecado. Si nosotros leemos en el versículo 1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ahí podemos ver claramente cómo Esdras ya había juntado al pueblo de Dios y cómo Esdras había obtenido la atención del pueblo de Dios. Podemos entender entonces nosotros que Esdras, hermanos, obtenía la atención del pueblo porque ya lo había hecho anteriormente. Y el pueblo le dice de esta manera, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Para obtener la atención, un líder debe levantarse. Aquí había pasado un problema y Esdras tenía que resolverlo. El problema era que el pueblo de Dios había agarrado mujeres extranjeras y estaban en pecado. Pero el pueblo estaba atento para escuchar lo que Esdras tenía que hacer. El líder siempre debe levantarse. Nosotros conocemos infinidad de textos donde Dios le dice al hombre, levántate. Un ejemplo de eso, hermanos, podemos verlo en Éxodo capítulo 8, versículo 20. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, levántate y ve con el faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Podemos leer nosotros, hermanos, Josué capítulo 1, versículo 2, donde le dice, levántate porque mi siervo Moisés has muerto y tú vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Jeremías capítulo 1, versículo 17 le dice, levántate y ciñe tus lomos y habla lo que te diré y no temas en nada en lo que vas a decir. Un líder, hermanos, siempre necesita levantarse. Para tener la atención, un líder debe levantarse de donde está. El ejemplo claro es de Esdras. El ejemplo claro es de Moisés. El ejemplo claro es de Josué. El ejemplo claro es de Jeremías. Podemos ver a ellos cómo se levantaron y empezaron a trabajar en la obra de Dios. Para obtener la atención, hermanos, se necesita despertar de ese sueño espiritual. Se necesita levantarse y empezar a trabajar en la obra de nuestro Dios, como Esdras lo estaba haciendo delante de la presencia del pueblo. ¿Por qué el pueblo estaba en su lugar atento escuchando a Esdras? Porque era una persona que se levantaba y trabajaba al instante. Tú y yo tenemos esa responsabilidad como líderes de la iglesia del Señor. Sabemos que la cabeza es Cristo, sabemos que la iglesia es el cuerpo, sabemos que nosotros también somos parte del cuerpo, pero tenemos una responsabilidad de ser líderes del presente y líderes del futuro. Enseñar a los pequeños, enseñar a los jóvenes que vienen después de nosotros a que sean líderes que se levanten y hagan la obra del Señor. Eso era lo que hacía Esdras en todo momento. La palabra levántate se usa aproximadamente en la Biblia 114 veces. Aquí podemos ver que un buen líder que obtiene la atención del pueblo de Dios es aquel que se levanta y acciona.
No importa cuántas veces haya caído, lo que realmente importa es cuántas veces está dispuesto a levantarse, corregirse y seguir adelante en la obra de nuestro Dios. ¡Wow! Eso es interesante para nosotros. Ver cómo este joven estaba haciendo la obra de Dios y cómo todo el pueblo, tanto de niños, jóvenes, adultos y ancianos, ponían atención a lo que él les decía. Porque era, hermanos, un líder que se levantaba. Para obtener, hermanos, la atención, un líder debe levantarse como Esdras. Pero algo más importante, ¿qué más necesita ser un líder para obtener la atención como la tenía Esdras? Y el pueblo estaba atento en su lugar. Para tener la atención, hermanos, un líder también debe esforzarse. Sí, hermanos, para tener la atención, un líder debe esforzarse. Allá en Esdras capítulo 10, versículo 4 nos sigue diciendo la palabra de Dios de esta manera. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Y luego les dice, esfuérzate. Hermanos, para tener la atención, un líder debe esforzarse en todo momento. En todo momento un líder necesita esforzarse porque es su responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Líderes del presente, líderes del futuro, no lo olvide. Y nosotros necesitamos ser esos líderes que se levantan y se esfuerzan para seguir adelante. Claramente a Esdras se le dijo, esfuérzate. Y te puede venir tantos textos a la mente hablando de la palabra esforzarse. Podemos entender claramente, hermanos, cuando Dios también le habla en ese momento a Josué. Josué capítulo 1, versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente. Un verdadero líder es aquel que está dispuesto a hacer más de lo que le toca. Un verdadero líder es aquel que se esfuerza más que los demás. Es aquel líder que siempre quiere llevar un paso adelante de las cosas para obtener la atención del pueblo de Dios. Todo aquel que no se esfuerza, todo aquel predicador que no se esfuerza, jamás va a obtener la atención del pueblo de Dios como Esdras lo tenía. Dice la palabra de Dios claramente ahí, hermanos, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué? Porque Esdras era una persona que se esforzaba en todo momento. Josué fue una persona que se esforzó y fue valiente. Un verdadero líder es aquel que está dispuesto a hacer más de lo que le toca. Allá en Lucas capítulo 17, versículo 10. En Lucas, capítulo 17, versículo 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer e hicimos. ¿Se dieron cuenta? Muchas de las veces les dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son líderes, ustedes son siervos. Pero a pesar de que ustedes terminen la obra que yo les ordené, ustedes necesitan decir, siervos inútiles somos porque solamente hemos hecho lo que se nos ha demandado. Para obtener la atención, un líder necesita esforzarse en todo momento. En todo momento de su vida debe ser alguien que se esfuerce y así obtiene la atención del pueblo de Dios en su lugar. Es hermoso ver a Esdras cómo estaba trabajando. Es hermoso ver cómo estaba haciendo su responsabilidad. ¿Por qué hay muchos líderes o muchos siervos, muchos predicadores que fracasan? Porque muchas veces no se esfuerzan más de lo que necesitan hacer. Este tema está dirigido a esos predicadores. Este tema no está dirigido al pueblo de Dios. Este mensaje no está dirigido a los inconversos. Este tema lo quiso hacer especialmente para ti, hermano predicador, que necesitas esforzarte, que necesitamos esforzarnos día con día. Es necesario que el líder siempre se esfuerce más para ser escuchado. Esforzarse yo creo que es una de las responsabilidades más grandes que tiene el líder para obtener la atención del pueblo de nuestro Dios. Pero estamos viendo el tema, amigo, amiga, hermano que nos escuchas en esta hora. El pueblo estaba atento en su lugar y nos hicimos una pregunta. ¿Cuál es el deber de un líder para ganar la atención de su pueblo o para ganar la atención del pueblo de Dios? Para tener la atención, un líder debe actuar también, hermanos. Sí, para tener la atención, un líder debe actuar.
Allá en Esdras capítulo 10, versículo 4 dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, y aquí está la clave, y pon mano a la obra. Fíjese, y pon mano a la obra. No basta con soñar o tener bonitos planes, hermano, predicador. No basta con soñar y tener bonitos planes. Lo importante es actuar y tomar la decisión de hacer algo para el crecimiento del pueblo de Dios. Eso es lo importante en todo momento. Eso es lo interesante en todo momento. Y sobre todo, entender la responsabilidad que tenemos de actuar sobre las cosas. Hay muchos líderes que solo dicen, pero no hacen. Es necesario actuar en las responsabilidades que tenemos como líderes. Tú sabes tu responsabilidad como hijo de Dios. Yo sé mi responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Pero sobre todo, si soy el predicador encargado de la iglesia, yo necesito esforzarme, yo necesito levantarme, pero sobre todo, yo necesito actuar en las cosas que yo tengo que hacer como hijo de Dios. Esa es la responsabilidad, hermano, que tenemos. Esdras en ese momento actuó para regresar al pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios. Podemos ver claramente cómo el pueblo estaba atento escuchándolo. ¿Por qué? Porque era un joven que actuaba en todo momento. Porque era un joven que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque era un joven que no solamente decía y no hacía, sino que nomás él hablaba o primeramente actuaba y luego lo decía. Un ejemplo de esto grande, de un buen líder, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios allá en Hechos nos dice algo muy interesante en la palabra de nuestro Dios. Cuando dice allá en Hechos capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense, hermanos, tan importante esto de hacer y enseñar. No dice la palabra de Dios, hermanos, que Él solamente enseñó, sino que Él primero hizo y luego enseñó. Un buen líder es aquel, hermanos, que actúa en todo momento. Es aquel que primero hace y luego dice. Pero a veces, hermanos, solamente estamos llenos de líderes que solamente dicen y no hacen. Tristemente, hermanos, por eso muchos predicadores no obtienen la atención del pueblo como Esdras. Y todo el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué? Porque Esdras era una persona que se levantaba, porque era una persona que se esforzaba, pero sobre todo porque era una persona que actuaba en todo momento. Eso es lo importante de nosotros como hijos de Dios. Eso es lo importante, hermanos, de actuar, predicador, miembro de la iglesia, evangelista, anciano, diácono. Nos están viendo y sabemos nosotros como cristianos o como hijos de Dios, sabemos que todos somos iguales dentro del reino de Dios, pero aún así la vista está en nosotros, que no debemos de ser perezosos, sino que debemos de actuar en todo momento. Claramente Pablo nos dijo a nosotros, levántate tú que duermes, ¿y qué va a pasar? Y te alumbrará Cristo. Para obtener la atención del pueblo, tú y yo necesitamos siempre actuar en las cosas de Dios. Pero estamos viendo el tema, el pueblo estaba atento en su lugar. Y la pregunta es, ¿cuál es el deber de un líder para ganar la atención del pueblo? ¿Cuál es mi deber como hijo de Dios? Otra de las cosas que te quiero decir es, para tener la atención, un líder debe motivar. Para obtener la atención del pueblo de Dios, un líder debe motivar. Sí, debe motivar en todo momento. Fíjese lo que nos dice allá la palabra de Dios en Esdras capítulo 10, versículo 5. Esdras capítulo 10, versículo 5 nos dice algo muy interesante para cada uno de nosotros. Dice, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Para obtener la atención, hermanos, un líder debe motivar en todo momento. Dice la palabra de Dios claramente ahí algo muy importante. Entonces se levantó Esdras y juramentó, les dijo que juraran, les motivó a ellos a seguir adelante, les dijeron, juren ustedes, tanto los sacerdotes, tanto los levitas, tanto todo el pueblo de Israel, que van a ser conforme a la palabra de Dios. Y ellos juraron. Para tener la atención, un líder debe motivar. Un líder siente dolor, pero no pasa la vida lamentándose por lo que pasó. Siempre hace que otros actúen y se motiven a hacer las cosas.
a hacer las cosas o la voluntad de nuestro Dios. Espero me esté entendiendo a lo que quiero llegar. En Josué capítulo 1, versículo 9, hubo un líder que lo motivó bastante, y ese líder era Dios. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podemos ver, hermanos, claramente cómo Dios estaba motivando al líder Josué a que siguiera adelante. Podemos nosotros entender entonces la responsabilidad que tenemos de motivar a la iglesia a seguir adelante, a no ser pésimos, porque siempre, en lugar de motivar el pueblo de Dios, el predicador siempre lo está humillando, siempre le está diciendo, tú no puedes hacer esto, porque sin mí no eres nadie. Pero un verdadero líder es aquel que motiva a la iglesia. Es aquel que les motiva a seguir adelante. Aquel hermano que está aprendiendo a cantar, motivarlo a que siga a cantar. Aquel hermano que quiere predicar, motivarlo a que predique. Aquel hermano que quiere orar, motivarlo a orar. Aquel hermano que quiere dirigir la cena del Señor, motivarlo a que se enseñe a dirigir la cena del Señor. Porque un buen líder siempre va a motivar a la iglesia del Señor. Un mal líder siempre va a ser un negativo que le va a decir al pueblo, tú no puedes hacer eso. Esdras era una persona que motivaba al pueblo. Les dijo, ok, pecaron, está bien, estamos en un error, pero los motivo a que juren, a que van a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, y ellos juraron. Por eso el pueblo estaba atento a Esdras. Por eso el pueblo estaba atento al mensaje de la palabra, porque era una persona que solamente, hermanos, motivaba al pueblo de Dios y no les decía pecadores inmundos al infierno, como muchos líderes hoy en tiempo hay. Podemos entender claramente, hermanos, la responsabilidad que tenemos de motivar a la iglesia. Hermano predicador, tenemos una responsabilidad grande de ser como Esdras, de motivar a los hermanos a seguir adelante, de motivar a aquel joven que quiere aprender de la palabra de Dios, de motivar a aquella persona que se quiere convertir en evangelista, de motivar a aquellas hermanas que quieren dar clase a los niños, de motivar a aquellas hermanas que quieren encargarse de la guardería de los niños, de hacer la obra del Señor, pero siempre motivar a seguir adelante. Y en lugar de eso, hermanos, muchas de las veces vemos pésimos motivos para que los hermanos se retiren de la iglesia. El líder del presente, el líder del futuro, siempre necesita ser una persona que motive a la iglesia. Siempre, en todo momento. Y cuando motivamos a la iglesia, cuando nosotros somos personas que motivamos y decimos, échele ganas, hermano, échele ganas, hermana, siga adelante, no flaquee, siga adelante con su fe, siga sirviendo al Señor, vemos cómo ese pueblo está atento en su lugar. Está atento para escucharnos, como el pueblo estaba atento para escuchar a Esdras. Pero cuando nosotros somos personas negativas, créame que jamás vamos a tener al pueblo de Dios atento para escucharnos. Para hacer eso, hermano, necesitamos entender algo. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Cuando nosotros alcanzamos a motivar a la iglesia está atenta en su lugar. Hay un dicho que se dice por allá también, predicador, tus hechos, tus actos no me dejan escuchar lo que predicas. Muchas de las veces solamente somos de decir, como decíamos hace un momento, y no hacer. Muchas de las veces en el púlpito somos personas que exhortamos y animamos a la iglesia y enseñamos de la mejor manera, pero ¿qué hay de nuestra vida? Esdras era una persona que oraba, era una persona que estaba siempre al consejo de Dios, era una persona que siempre despertaba de ese sueño, que se levantaba, que se esforzaba, que motivaba en todo momento. Esdras era una persona, hermanos, que actuaba en todo momento y eso es lo que lo hizo ser él grande en el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo que el pueblo de Dios le tuviera un respeto en todo momento. ¿Por qué? Porque era una persona o era un líder. Era un líder en ese momento que motivaba. Pero hermanos, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el deber de un líder para ganar la atención del pueblo? ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros como líderes en este tiempo? ¿Cuál es nuestro deber para que la iglesia esté atenta, para que el pueblo de Dios esté atento a lo que nosotros les estamos diciendo? Para tener la atención, hermanos,
un líder debe dirigir. Sí, hermanos, para tener la atención, un líder debe dirigir. Allá en Esdras capítulo 10, versículo 10 al 11, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Allá en Esdras capítulo 10, versículo 10 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomáis de mujer extranjera, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Fíjense, le dice claramente Esdras: vosotros habéis pecado porque ustedes tomaron mujer extranjera y han hecho pecar al pueblo de Israel. Pero no solamente les señaló su pecado, no solamente dijo eso, sino que les dirigió en todo momento. ¿Por qué? Porque les dice en el verso 11: ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartado de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Fíjense, hermanos, ahí está, hermanos, cómo Esdras estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced, ahí está la palabra, haced, está dirigiendo, hacer su voluntad, y apartado de los pueblos, de la tierra y de las mujeres extranjeras. Podemos ver, hermanos, claramente que para obtener la atención, un líder debe dirigir al pueblo de Dios. Dirigir, hermanos, claramente no es mandar, no es ordenar. Dirigir, hermanos, es guiar al pueblo de Dios, llevar, hermanos, a otros por el camino de la verdad y hacerles ver el error en el cual ellos están. Dirigir, hermanos, va más allá de mandar, sino dirigir es guiar al pueblo de Dios conforme a la palabra de nuestro Dios. Y para obtener la atención, hermanos, del pueblo de Dios, un líder debe dirigir de la mejor manera. ¿Cuántas de las veces hemos visto nosotros la diferencia de dirigir y de mandar? Por ejemplo, cuando unos hermanos dicen: es que ustedes no hacen esto, ustedes deben de hacer aquello, lo otro, y deben de actuar, y deben de hacer esto, y deben de hacer porque yo soy el líder y yo mando, yo ordeno. Eso no es un buen líder. Un buen líder, hermanos, es aquel que dirige a la hermandad por el camino de la verdad, sacándolo del error. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos día con día de dirigir de la mejor manera al pueblo de nuestro Dios. Pero sobre todo tenemos otra responsabilidad grande día con día. Debemos de entender esto, hermanos, claramente. Cuando no se tiene esto en mente, estamos manipulando al pueblo de Dios. Dirigir va más allá de extorsionar, o de manipular a la iglesia del Señor. Dirigir, hermanos, es llevar al pueblo de Dios a la salvación. Eso es dirigir. Eso es hacer bien las cosas como líderes del presente y líderes del futuro. Lo que nosotros estamos dejando en este momento, en el presente, como líderes, es lo que van a hacer en el futuro los líderes que vienen de atrás de nosotros. Y si nosotros somos personas manipuladoras, si somos personas que somos perezosos, personas que no nos esforzamos, personas que no levantamos, personas que no actuamos, personas que no motivamos, personas que no dirigimos, eso es lo que estamos enseñando para los líderes del futuro. La responsabilidad es tuya que estamos ahorita como líderes del presente. El hacer bien las cosas para que los líderes del futuro hagan bien su trabajo. Un líder siempre debe de dirigir en todo momento. Y eso, hermanos, es lo más maravilloso que nosotros podemos entender. Nosotros necesitamos llevar al pueblo de Dios a la salvación. Pero hay algo muy importante aquí. Hay algo muy importante que yo también te quiero decir. Estamos viendo, hermano, amigo, que se están apenas sintonizando con nosotros y están escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo el tema, el pueblo estaba atento en su lugar. Y nos hicimos una pregunta: ¿cuál es el deber de un líder para ganar la atención del pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para ganar la atención o nuestro deber para ganar la atención del pueblo de Dios? Simplemente, hermanos, otro punto más, y este es el punto número 6, es para obtener la atención, un líder debe delegar. Así es, hermanos, para obtener la atención, un líder debe delegar. Allá en Esdras capítulo 10, versículo 14 nos lo dice. En Esdras capítulo 10, versículo 14 dice la palabra de Dios de esta manera. Esdras capítulo 10, versículo 14 dice:
sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. Y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinados, y con ello los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fíjense, hermanos, un líder siempre debe, hermanos, delegar. Es decir, hermanos, un líder reconoce que no todo lo puede hacer y que quiere, hermanos, crecer, que quiere crecer y debe poner la responsabilidad también en los hombros de los demás. Es decir, hermanos, que no solamente hay que llevar las cargas el predicador, el anciano, el diácono, el evangelista, el maestro. No debe de llevar toda la carga, sino que también un líder reconoce que no lo puede hacer solo y necesita delegar responsabilidades también en los hombros de los demás. Esto, hermanos, lo tenemos que entender muy bien, porque un buen líder es aquel, hermanos, que delega responsabilidad. Y ahí es donde el pueblo está escuchándote, donde él está poniendo atención en todo momento. Un líder, hermanos, es el ejemplo, hermanos, que vemos en el suegro de Moisés. Podemos conocer nosotros la historia y sabemos la historia, hermanos, del suegro de Moisés, cuando Jetro le dice que ponga jueces para juzgar al pueblo y a delegar, hermanos, responsabilidades dentro de las tribus. Podemos ver, hermanos, el consejo que Jetro le da a Moisés, hermanos, y podemos ver, hermanos, que Moisés hace esto para delegar responsabilidades, y porque un líder no puede solo. Para poder ser un líder necesitas que te sigan. Para poder ser un buen líder necesitas personas que estén a tu cargo. Para poder ser un líder necesitas personas que estén haciendo tu responsabilidad y sobre todo también que estés atentos a la responsabilidad que tú tienes sobre ellos también. Moisés estaba cansado en ese momento. Ya no podía más. Y Jetro le dice, delega responsabilidades. Hermanos, eso es muy importante. Es necesario delegar responsabilidades entre los hermanos de la iglesia para que ellos también vayan creciendo. No debemos hacer todo nosotros, sino enseñar a que ellos también crezcan y conozcan la responsabilidad que tienen. Podemos ver, hermanos, cómo Esdras delega responsabilidad y dice, ok, han pecado todo el pueblo, los encargados van a ser los príncipes de su pueblo y los ancianos de su pueblo, y ustedes van a venir a ellos y van a hacer la voluntad de nuestro Dios. Para obtener, hermanos, a la gente escuchándonos, al pueblo de Dios escuchándonos, debemos ser gente que deleguemos responsabilidades. Podemos ver, hermanos, a Esdras delegando esto, hermanos, y cómo el pueblo estaba atento en su lugar, escuchándolo. Cómo el pueblo todo, como un solo hombre, dice la palabra de Dios, estaba atento y lloraba, clamaba y decía, ¿qué vamos a hacer, Esdras? Porque, hermanos, cuando uno es buen líder, siempre se van a acercar a ti. Pregúntate eso. Los hermanos, los miembros de la congregación, tú como siendo predicador, ¿se acercan a ti? Si se acercan a ti es porque estás haciendo bien el trabajo de Dios, porque eres un líder del presente en el cual sienten apoyo. Pero si en lugar de venir el pueblo de Dios a buscarte y a consultar, como tú siendo predicador, y buscan alrededor de los demás o buscan en otro lugar, es porque estamos fallando como líderes del presente. Es porque estamos fallando en nuestra responsabilidad. Debemos de entender nosotros entonces, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos siempre enseñar lo correcto delante de la presencia de nuestro Dios para que ellos se acerquen a nosotros y así delegar responsabilidad. No debemos hacer todo nosotros, sino enseñar a que ellos también crezcan y conozcan la responsabilidad que tienen. Podemos ver claramente, hermanos, este ejemplo de un líder del presente y un líder del futuro en la balanza, hermanos, de Moisés y de ¿quién? Y de Josué. Podemos ver, hermanos, cómo Josué se acercaba a Moisés. Podemos ver que cuando fue al monte, Josué estaba ahí. Podemos ver, hermanos, claramente que cuando él ya iba a morir, hermanos, Josué estaba ahí. Es necesario que nosotros como predicadores del presente tengamos a alguien al lado para después que él sea el líder del futuro. Pero ¿cómo se van a acercar a nosotros si no delegamos responsabilidad? ¿Cómo se van a acercar a nosotros si somos personas que queremos hacer todo nosotros? Si somos personas que no actuamos, que no despertamos y todo lo que acabamos de decir. ¿Cómo se van a acercar a nosotros para que haya líderes en el futuro si no queremos delegar responsabilidad?
Moisés delegó responsabilidad a Josué. Moisés fue un líder del presente y después de eso fue un líder Josué del futuro. Ten a alguien a tu lado, hermano. Ten a un joven a tu lado, el cual estés enseñando, doctrinando, enseñando correctamente la palabra de Dios para que él sea el líder del futuro. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, eso es lo maravilloso de cada uno de nosotros. Tener a alguien, hermanos, el cual, perdón, podamos tener. Pero hay algo más que te quiero decir. Hay algo más que te quiero decir en esta hora. Perdón. Hermanos, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cómo obtuvo esto Esdras? ¿Cómo Esdras, siendo un joven, pudo obtener la atención de tanto de niños, ancianos, jóvenes, adultos? ¿Cómo él pudo obtener esto? Hermanos, para obtener la atención, hermanos, un líder, número 7, para obtener la atención, un líder debe facilitar. ¿Sí, hermanos? Para obtener la atención, un líder debe facilitar. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver en la palabra de Dios allá en Esdras capítulo 10, versículo 13, lo que nos dice. En Esdras capítulo 10, versículo 13 nos dice algo muy importante. Nos dice, hermanos, a nosotros algo muy interesante. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2 días, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Fíjense, hermanos, aquí quiero llegar con esto. Para obtener la atención, un líder debe facilitar. ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí en ese momento este líder, hermanos? Simplemente estaba, hermanos, diciendo, ¿sabes qué? No podemos continuar, entonces nosotros vamos a facilitar esto y vamos a nosotros irnos a nuestras casas porque el tiempo está lluvioso, el pueblo es mucho y vamos a hacer la obra porque esta obra no es de un día ni de 2, porque todos hemos pecado, porque todo el pueblo ha pecado, vamos a hacer esto. Facilitar, hermanos, las cosas. Para obtener, hermanos, la atención del pueblo, un líder debe facilitar, de buscar, hermanos, la manera de cómo arreglar las cosas para que el pueblo esté atento en su lugar, escuchando lo que uno está dando como consejo. Un líder, hermano, no solo sanciona. Un líder es aquel que proporciona los medios para ayudar a quienes están en problemas. Un líder verdadero no solo está para mandar, su función, hermanos, no es de mandar, sino su función es ser facilitador. Es una ayuda para los que lo necesitan, pero sobre todo un líder es aquel que sabe que su trabajo se vuelve útil en los momentos de crisis. No hay problemas, hermanos, que resolver ahí, hermanos, si nosotros no estamos siendo unos buenos líderes. Si hay problemas, hermanos, que resolver, ahí se necesita a un buen líder. Si está pasando a la iglesia, hermanos, por problemas, ahí se necesita a un buen líder. Un líder que facilite las cosas, hermanos, porque hay hermanos que simplemente señalan su error, señalan el pecado, señalan todo eso, pero no facilitan las cosas para hacer bien las cosas. Hermanos, claramente podemos ver, hermanos, facilitar, hermanos, las cosas al pueblo de Dios, hermanos, eso hace un buen líder. No solamente apunta y señala y condena, sino que busca la solución, hermanos, de facilitar las cosas para que salgan bien. Esto lo hacía Esdras, hermanos. Esto lo hacía Esdras en todo momento y podemos ver cómo estaba trabajando Esdras. Podemos ver, hermanos, la responsabilidad que Esdras tenía en ese momento. Y podemos ver, hermanos, que él estaba facilitando las cosas. Podemos ver, hermanos, cada momento, hermanos, lo que se hacía para el pueblo de Dios. Hay algo muy importante, hermanos, que te quiero decir. Y esto lo vamos a ver ahí, hermanos, en las características de un buen líder. Las características de un buen líder las encontramos en Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Un buen líder, o las características de un buen líder, se encuentran ahí. Lean allá en Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Fíjese, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios de esta manera. Y
Vamos a entender un poquito lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. La característica de un buen líder. Versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Ya ven? Ahí se vuelve a juntar otra vez el pueblo de Dios para buscar a Esdras. Hermanos, la característica de un buen líder es aquel que consulta a Dios y se asesora de quién le puede ayudar. Podemos ver, hermanos, que la característica de un buen líder es aquel que consulta a Dios. Versículo 1 dice, mientras Esdras oraba. Podemos ver, hermanos, que la característica de un buen líder es aquel que consulta a Dios. Tú, como un buen líder del presente y un líder del futuro para los demás, necesitas ser persona que siempre, en todo momento, en toda dificultad, en todo trabajo, en toda obra, siempre consulte a Dios. Pero sobre todo, la característica de un buen líder es aquel que siempre transmite esperanza. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Ya ve? La característica de un buen líder es aquel que consulta a Dios. La característica de un buen líder es aquel que siempre transmite esperanza a su pueblo. Pero sobre todo, la característica de un buen líder es aquel que lleva a que otros se comprometan con la causa. Versículo 3 dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, dice que nosotros vamos a despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley de Dios. Fíjese, hermanos, lo que está diciendo aquí. Ahora pues, hagamos pacto. Fíjese. Estamos diciendo que la característica de un buen líder es aquel que lleva a que otros se comprometan. Ahí lo vemos en el versículo 3, cómo les está comprometiendo a que ellos sigan adelante. Pero sobre todo hay algo más importante. La característica de un buen líder es aquel que escucha a quienes en verdad lo pueden ayudar a levantarse. Eso está en el versículo 4 que lo acabamos de leer. Levántate, porque esa es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, pon manos a la obra. ¿Ven? Podemos ver, hermanos, del Esdras capítulo 10, versículo 1 al 4, la característica de un buen líder. La característica de un buen líder es aquel que consulta a Dios, versículo 1. Es aquel que siempre transmite esperanza, versículo 2. Es aquel que lleva a que otros se comprometan con la causa, versículo 3. Y es aquel que escucha a quienes en verdad lo pueden ayudar a levantarse, versículo 4. Esa es la característica de un buen líder. Pero, hermanos, sobre todo, hermanos, para obtener la atención de un líder, debe ser, hermanos, facilitador. Necesita facilitar las cargas de cada uno de nosotros. Y hermano, buen líder, podemos ver, hermanos, podemos verlo en Jesús. Cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, les dice claramente, aprendan de mí esto, que yo soy un facilitador. Yo como líder, yo como el cuerpo, como la cabeza de la iglesia, como el Señor del reino, como el Hijo de Dios, soy una persona que va a facilitar las cosas. Entonces, nuestro mayor facilitador es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Pero tú como predicador, como líder, necesitas facilitar la carga también de la congregación, dándole la respuesta y la salida a su responsabilidad. Hermanos, esto es muy interesante para cada uno de nosotros, porque nosotros así estaremos creciendo día con día. Hermanos, hemos visto el tema, hermanos, que se nos ha encomendado y se nos ha titulado, el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento en su lugar. Y nos hicimos una pregunta, ¿cuál es el deber de un líder para ganar la atención? ¿Cuál es el deber de un líder para ganar la atención del pueblo de Dios? Y esto lo mirábamos en Esdras, hermanos, que para tener la atención, un líder debe levantarse. Para tener la atención, un líder debe esforzarse. Para obtener, hermanos, la atención, un líder debe actuar. Pero sobre todo para tener la atención, un líder debe motivar. Para tener la atención, un líder debe dirigir. Pero sobre todo, para obtener la atención, un líder debe delegar. Y al final de todo, para obtener la atención, un líder
debe facilitar. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué? Porque Esdras tenía unas características importantes. Esdras era aquel que consultaba a Dios. Esdras era aquel que siempre transmitía esperanza. Esdras era aquel que llevaba a otros a comprometerse con la voluntad de nuestro Dios. Pero sobre todo Esdras era una persona o un líder que escuchaba también a los que verdaderamente le podían ayudar a levantarse y seguir adelante con su responsabilidad. Hermano, hermana, hermano predicador, no desmayemos. Somos líderes del presente, pero vienen líderes para el futuro. Y la responsabilidad de que esos líderes del futuro sean buenos líderes dentro de la iglesia de Dios, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y en aquel momento vamos a ver el crecimiento de líderes buenos en el futuro. Pero para que sean buenos en el futuro, necesitan ser buenos en el presente. Esa es mi responsabilidad. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes como predicadores, hermanos, que en todo momento aprendamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que en todo momento aprendamos, hermanos, a no ser personas que queramos, hermanos, ser nosotros personas que queramos obligar o mandar en la iglesia, sino que hacer bien las cosas como hijos de Dios. Llevar, hermanos, a todo el pueblo. Y recuerda, hermano, hermana, que me estés escuchando en esta hora. Cuida de tu predicador, cuida de tu líder, porque recuerda que cada uno de ellos velan por nuestras almas. Esperando que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros y que Dios, hermanos, en todo momento bendiga su palabra. Gracias por su atención. Vino aquí a dar su gran amor y por siempre lo amaré. He sentido su amor para mí. Mensaje de amor para salvación. 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 Gracias, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que estuvieron en sintonía. Gracias a nuestro hermano Joel Pérez. Gracias también a nuestro hermano Aldo Mexicanos. Y de igual manera, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron escuchando el mensaje a través de un servidor. Gracias, hermanos, también que me dan la responsabilidad de poder estar en este lugar y darme la oportunidad de predicar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y así, hermanos, me despido de ustedes, un servidor, Juan José Castañeda Nungaray, predicador de la congregación de aquí del centro en San Fernando, Tamaulipas, esperando que no sea la última vez que pueda estar en estos medios, y gracias por la confianza de poder, hermanos, invitar a su servidor. De igual manera, gracias a mi hermano Talib, que me hizo la invitación, y a cada uno de ellos. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.